se empieza a producir en la historia de nuestro país durante la Guerra Civil y después de la Guerra Civil, como una represión política a todas aquellas familias republicanas, las mujeres republicanas, donde el bebé se le es arrebatado y se entrega a otras familias. De hecho, además, el Estado fascista, el Estado franquista, argumentó e hizo una serie de normativas que permitieron legalizar este robo de bebés, ¿no? Estamos hablando de la Orden de 1940, que entregaba la patria potestad de los niños al Estado, y la Orden de 1941, que ya permitía a las familias que se habían hecho o habían conseguido a niños supuestamente sin padres reconocidos, permitía registrar a estos niños con los apellidos de la familia adoptante, o sea, la familia que no era biológica. Fue legalizar ese robo de bebés, que además estaba amparado por la teoría de la eugenesia que desarrolló Antonio Vallejo Nájera, psiquiatra y militar, que por cierto se formó durante los años de la República en Alemania, y que ahí hablaba de que había que exterminar el gen marxista, hablaba de la perversión del marxismo y de esas familias que no eran dignas de tener hijos, ¿no? Era entonces una forma de castigar políticamente a las familias republicanas perdedoras de la guerra civil, y al mismo tiempo era una forma de patriotismo, ¿no? de reeducar a esas mentes y a esos niños que, aunque hubieran sido paridos por mujeres republicanas, según este psiquiatra, que aún se le sigue llamando eminente psiquiatra, y es más, hay muchas universidades que todavía utilizan sus manuales y sus escritos para seguir estudiando psicología, ¿no? Entonces, este psiquiatra instauró también esa filosofía fascista. En el Estado español no había hospitales públicos, no había asistencia, las madres daban a luz en las casas. Hasta los años 60 no se construyen los primeros hospitales públicos. ¿Y qué ocurre? Pues que la dirección de estos hospitales está en manos de franquistas, de médicos, de una serie de ginecólogos que se han destacado por ser favorables a esa adopción, que no sería una adopción, sino que serían unos robos de bebés, que ya venía de atrás. Y como de todas formas esa sustracción de bebés no se articula de una forma legal, porque no puede ser legal retirar, robar el bebé a una madre, pues se inventan toda una serie de teorías, de argumentaciones, que curiosamente se repiten en todos los hospitales y en todas las clínicas de todo el Estado español. Eso es una cosa bastante llamativa, ¿no? Cómo la misma mentira se repite de forma sistemática en los diferentes centros donde han desaparecido, donde presuntamente han fallecido muchos bebés. Recuerdo, por ejemplo, una anécdota de una madre que me contó al principio de mi investigación, hace 4 años, que cuando ella fue a dar a luz en los años 60 a una maternidad pública, sus vecinas le decían: no vayas al hospital, que los niños desaparecen de los hospitales. Y bueno, eso era un rumor que existía. A mí me llamó mucho la atención, pero casualmente eso me lo volvieron a contar otra madre en una parte distinta, en otro territorio, ¿no? No en Madrid, sino en otra zona del Estado español. O sea, era sabido que ocurrían circunstancias, cosas raras que hacían que los bebés morían. Empieza a ser un negocio donde se pagan auténticas fortunas que se quedan entre las personas implicadas. Ni que decir tiene que la colaboración de la Iglesia fue en estos casos de robos de bebés fue total, porque ahí estaban las monjas que tenían también cargos de responsabilidad y eran empleadas, trabajadoras en los hospitales públicos. El caso de Sor María Gómez Balbuena, fallecida en enero de 2012, pues fue durante casi 15 años asistente social del Hospital de la Maternidad Santa Cristina. Entonces,
Esta señora desempeñaba un papel público, sin embargo, recibía a familias que querían conseguir bebés y que venían a su vez recomendadas por curas, ¿no? Los curas en sus parroquias, los curas, no todos por supuesto, pero los curas que se prestaban a este tráfico de bebés, mandaban con un papel de recomendación o con una llamada de teléfono a matrimonios que no podían tener bebés y que tenían que tener una serie de características. La fundamental es que fueran personas afines al régimen durante el franquismo y después afines al catolicismo, ¿no? Y que además se comprometiesen a educar a esos niños en el catolicismo. Un verdadero negocio que traspasa fronteras. Nosotros hemos revelado en exclusiva el caso de Fernando Lezaeta, que es un hombre que ya roza los 60 años y que ha venido a España a reclamar su nacionalidad, porque él fue enviado cuando era un bebé a través de Iberia, de un avión de Iberia, a Chile, y fue enviado gracias a las gestiones de su padre, un militar chileno vinculado a Pinochet. De hecho, el padre de Fernando Lezaeta fue instructor de Pinochet y perteneciente al Opus Dei, que pidió las recomendaciones del director de la Inclusa de la Paz en Madrid, de donde salieron infinidad de bebés, y pidió a al director de la Inclusa que le consiguiera un bebé rubio y con ojos azules. Esto era la petición de un bebé a la carta. Cuando Fernando ha recompuesto su historia y preguntado a sus padres que por qué vinieron a adoptar a España un bebé, le dijeron que era sabido que en el Estado español era muy fácil conseguir un bebé. Y bueno, como el caso de Fernando, hemos sabido que hay muchos, ¿no? Las dormían, cuando despertaban el bebé había desaparecido de la habitación y inmediatamente el médico, la monja, le comunicaban a esa madre que el bebé había fallecido. Si las madres, las familias, los padres insistían en ver ese bebé, siempre se actuaba de la misma manera. Primero intentando quitarles de la cabeza la posibilidad de ver a su hijo o a su hija muerta, y cuando insistían mucho, entonces les mostraban a un bebé que estaba en una cámara frigorífica, congelado, y que parece ser que siempre era el mismo bebé. Esto se repite en la Comunidad Valenciana, se repite en Madrid, se repite en el País Vasco, se repite en Canarias, y este era el proceder. Las asociaciones califican, hablan de un número aproximado, podríamos estar hablando de 300.000 bebés robados, según las asociaciones, pero no todas las asociaciones hablan de esta cifra. Hay asociaciones que elevan esa cifra a más de 1 millón de personas. El hecho es que hay muchas personas que morirán sin saber su verdadera identidad. Como decía una de las afectadas, me decían, que además es el titular de ese reportaje, entonces un médico era como Dios, ¿no? Pues los médicos efectivamente eran dioses, y ese grupo de médicos que, digamos, controlaba en todo el Estado español la ginecología, porque además hay que decir que eran todos hombres, no había casi ninguna mujer, pues la mayoría estaban o directamente vinculados al Opus Dei por sus escritos, porque se refiere, porque lo dicen abiertamente, o bien el pensamiento es muy afín al Opus Dei. Esto o se han formado o han sido formados por el Opus Dei. Es curioso también que este equipo de ginecólogos han heredado la profesión de la ginecología muchos de sus padres, y que a su vez en la actualidad existen clínicas y los mismos departamentos ginecológicos que esos hombres, que esos ginecólogos estuvieron regentando, estuvieron al frente de ellos, ahora son sus hijos
los que están al frente de esos departamentos de ginecología en la sanidad pública y que, por cierto, están impidiendo el acceso a los archivos de las familias afectadas. Pues hay personas que han declarado, como el doctor Eduardo Vela, que hacían lo mejor para las madres y para los hijos. Yo investigué quién estaba detrás de ese laboratorio de genómica. Entonces, de nuevo saltan nombres muy vinculados con el Opus Dei. Una de ellas es la hermana de Dolores de Cospedal, Rosario de Cospedal, y también, por ejemplo, como personas ligadas a este laboratorio de genética llamado Genómica, pues están algunas exministras del gobierno de Aznar que se sabe que son miembros numerarios del Opus Dei. Desde luego lo que había en esta forma de actuar era un pensamiento, un fanatismo ideológico, una impunidad de los actores implicados, que no solamente eran los médicos, como he dicho antes, las monjas, los curas que hacían de enlace entre las familias, las monjas y después los médicos, pero también los notarios y los abogados que hacían partes de defunción falsos, que registraban con otros datos y otros apellidos a los bebés y donde las falsificaciones son gravísimas. Estamos hablando de que hay personas que están registradas en distintos documentos con fechas distintas, o sea, era un poco lamentable, porque ni siquiera el registro era, digamos, muy zafio, ¿no? Gracias a esa zafiedad, a esa afortunadamente poca profesionalidad en los registros, hay personas que han conseguido encontrar a sus padres y a sus padres biológicos, porque, por ejemplo, han encontrado sus apellidos originales tachados, mal tachados. Se pueden leer los apellidos originales, pero también había taxistas que sistemáticamente transportaban niños, bebés, incapazos, a personas que se dedicaban a traficar, ¿no? Esto es muy conocido, por ejemplo, en Valencia, en la zona sur, en el pueblo de Catarroja y en esta zona hay un gran número de niños presuntamente adoptados, que todo indica que fueron niños robados y que venían de clínicas de Madrid, de hospitales públicos también de Madrid. Son los llamados los niños de Madrid, ¿no? El papel que el Estado no ha hecho, porque el Estado no ha reparado estos crímenes, como no ha reparado otros crímenes de lesa humanidad que se han cometido en este país, ese papel de investigación, de argumentación, de búsqueda de documentos y de búsqueda de sus hijos, lo han hecho de una forma sistemática muchas madres, también hermanos. Y ahora mismo, gracias a las redes sociales, gracias al peso que tiene Internet en nuestra sociedad, hay muchas familias que han conseguido encontrar a sus seres queridos, a sus hijos, a sus hermanos. Si comparamos el número de bebés desaparecidos, por ejemplo, durante la dictadura argentina, que fueron algo más de 500 niños apropiados, de los cuales se han recuperado una parte importante, en el Estado español estamos hablando de más de 300.000 bebés que podrían haber sido robados, según la mayoría de las asociaciones, pero hay otras asociaciones que hablan de más de 1 millón de personas. Mientras que en Argentina las abuelas de Plaza de Mayo y las madres de Plaza de Mayo consiguieron que se hiciera una ley que castigara a las personas implicadas en estas desapariciones y que el Estado creara un banco de ADN específico para registrar el ADN de las familias, en el Estado español nos encontramos que con la cifra tan elevada que existe de niños que fueron robados, no tenemos ni un banco de ADN propio, ni tenemos, por ejemplo, una fiscalía especial que investigue el caso de los niños robados. Porque sí que está demostrado que hubo una trama de personas que se repiten en la mayoría de los territorios, una misma forma de actuar.
Y también se ha demostrado que son crímenes de lesa humanidad, que son desapariciones forzosas, que no existen los partes de renuncia de las madres a esos bebés. Porque también había, en aquella época también había adopciones, pero también había una normativa que exigía que las madres firmaran un parte de renuncia de ese bebé. Por ejemplo, la clínica La Cigüeña, los archivos de la clínica de La Cigüeña fueron a parar a Bancaja. Bancaja no ha entregado documentación y ahora mismo esa documentación se encuentra en... no se sabe dónde se encuentra, ¿no? Entonces, el que más pruebas de ADN tiene ahora mismo es este laboratorio Genómica, que tiene vínculos con el Opus Dei, el que está ahora mismo cruzando datos y bueno, es curioso cómo el caso de Genómica se asemeja a lo que les ocurrió a las abuelas de Plaza de Mayo cuando empezaron a investigar la desaparición de sus nietos, ¿no? Había un laboratorio también vinculado al Opus Dei en Argentina que insistía en llevar el caso de las desapariciones de niños en Argentina. Finalmente las abuelas supieron discernir lo que les interesaba y el Estado se hizo cargo de la investigación. Eso no ha ocurrido en el Estado español. Sobre esto podría contar 1000 anécdotas que me han contado los afectados. Por ejemplo, una de las personas que consiguió averiguar quién eran sus verdaderos padres mirando los archivos de una iglesia donde supuestamente había nacido y donde efectivamente fue bautizada, pues fue gracias a que la iglesia estaba en obras, el cura estaba muy ocupado y le dejó el tomo donde aparecía el registro de su nacimiento, ¿no? Gracias a esto pues pudo fotografiar, como esta mujer dice, como Virtudes dice, pude fotografiar en mi mente los apellidos de mis padres y a partir de ahí investigar quién eran mis padres. Otras veces, bueno, hay otra persona que me comentó que a base de visitar un archivo, el funcionario que trabajaba allí le dijo textualmente: pues no me permiten mostrarte estos datos que están aquí, pero mira, a mí se me va a caer un bolígrafo, voy a tardar en recogerlo y tú mientras puedes mirar el libro, ¿no? O sea, las informaciones que se han conseguido en muchos archivos ha sido gracias a la buena fe de las personas que estaban ahí o a un descuido, no al libre acceso de esos archivos. Diciembre y enero eran las fechas donde más muertes de bebés se producían. Y no es casual que en fechas cercanas, pues eso, a la Navidad, al Día de Reyes, había bebés que morían, de pronto morían 10 bebés y la causa era la misma, una otitis. Y es que se sabía que en esas fechas se entregaban bebés a familias que habían pagado previamente y que eran consideradas estos bebés como un regalo de Navidad. También es muy curioso que todavía esté activa una monja, Sor Aurora Gallego, en Valencia, y que reciba constantes premios por parte de los políticos que gobiernan esta comunidad, y que incluso esta monja se haya atrevido a hacer unas peticiones tan, pues no sé, rocambolescas, como que se instaure de nuevo el torno en la casa cuna. Entonces llama mucho la atención, ¿no?, cómo todavía tiene tanto poder esta monja, cómo no ha ido a declarar a los tribunales y que incluso hace declaraciones diciendo que es mejor instaurar el torno a que se tiren los bebés a la basura. Realmente en la clínica de La Cigüeña, ¿dónde están esos archivos? ¿Dónde están los registros de los nacimientos de esos bebés? Pero esto era algo que se sabía, de hecho en 1974 ya había denuncias que fueron desestimadas, el caso de Inmaculada Rodríguez, que denuncia a la abogada de la Asociación Española para la Protección de la Adopción, a la EPA, y a un médico de esta asociación, al doctor Bonachera, los denuncia por presunto robo de su hija, ¿no? Entonces las víctimas no buscan notoriedad, las víctimas buscan poder abrazar a sus seres queridos, a sus hijos y a sus hijas.
Hay algo más, un derecho fundamental, hay algo mejor que eso, encontrar a tus hijos. Hay algo más terrible que arrebatar un bebé, una criatura recién nacida a una madre recién salida de sus entrañas. Evidentemente las víctimas no buscan notoriedad, es algo muy doloroso. Mi experiencia recogiendo testimonios es que las víctimas siempre me repiten la misma frase y me dicen: por favor, tú pon que no la abandonamos, tú pon que no le abandonamos, que lo estamos buscando. Esta es la gran preocupación de las madres, que sus hijos, que esas hijas piensen que sus padres, que sus madres no los querían y los abandonaron. Entonces, es algo que a mí me conmueve mucho, ¿no? Porque, no sé, es algo que se repite y me emociona. O sea, a las familias que te han dado su testimonio y que tienen una historia de búsqueda silenciada durante años, tremenda, ¿no? Esas madres que incluso han contado con el rechazo ya no solamente de la sociedad, sino incluso dentro de las propias familias. Han pensado que esas madres desvariaban cuando contaban que ese hijo no murió, que ese hijo fue robado. Gracias a los primeros testimonios que han ido saliendo, se han visto reflejados y reflejadas, esas madres se han visto reflejadas en el testimonio de otras madres, ¿no? Y entonces dicen: pero si a mí me ocurrió lo mismo, si a mí me dijeron lo mismo. Y cuando esas madres han hecho una investigación, como decía antes, casi profesional de lo que les ocurrió, han buscado documentación, se encuentran con los mismos actores. Hay madres que cuando están en el lecho de muerte les recuerdan a sus otros hijos que tienen que buscar a ese hermano, esa hermana, a ese niño que fue robado hace muchos años, y que esa madre se lleva la frustración a la tumba de no haber podido encontrar a esos hijos. Entonces ahora esas madres ven que no están locas, como les decían, que fue verdad que les robaron el hijo, que las durmieron y cuando despertaron el niño había desaparecido. Entonces dudo mucho que esas mujeres, esas familias que han sufrido muchísimo y que siguen sufriendo, busquen notoriedad y menos dinero. Que las heridas hay que curarlas, pues para avanzar en democracia, y desde luego no hacer nada por parte del Estado, que tiene la responsabilidad de investigar y reparar pues estos crímenes y este daño tan grande que se ha hecho a tantas familias. Pues sí que hay que investigarlo, no hay que cerrarlo, porque si se cierra en falso, el dolor va a estar siempre ahí. Entonces, bueno, sí se han contemplado otros crímenes, pero estos desgraciadamente no, como tampoco se están recuperando los cuerpos de tantas personas que hay tiradas en las cunetas, ¿no? El derecho a conocer la propia identidad, el derecho a la identidad, eso es algo que en Argentina está muy bien tipificado, ¿no? Y sin embargo en el Estado español pues no, hay personas que saben hoy en día que fueron niños robados o que fueron adoptados en circunstancias bastante irregulares, pero que no pueden acceder a su verdadera identidad. De las más de 1.500 denuncias sobre robo de bebés que se han interpuesto en todo el Estado español, más del 80% han sido archivadas. Cuando se hace toda esta investigación, cuando se pone la denuncia, cuando se tienen ya prácticamente todas las piezas de lo que ocurrió y cuando incluso se abre el enterramiento y el bebé no está, es hora de que el Estado se implique y es hora de investigar qué pasó. No era legal la desaparición forzosa de personas, no era legal raptar niños, robar niños, no era legal. Por eso se hacían falsificando documentos. Por eso se falsificaban los documentos, porque no era legal. El tráfico de bebés estaba castigado. Por eso se falsificaban todos los documentos. Por eso los médicos implicados falsificaban los documentos y falsificaban apellidos, falsificaban fechas de nacimiento, etc. Eso era una práctica que estaba castigada. Y estaba castigada no solamente en la legislación de la época, sino que estaba castigada en la legislación internacional. Sí es cierto que había mujeres que por circunstancias personales, bien sea económicas o de otro tipo, entregaban a esos niños a otras familias, por supuesto, pero
Estamos hablando de casos donde, como decía antes, no existen las renuncias de las madres a esos bebés, que es el documento fundamental. El cierre de la clínica San Ramón aquí en Madrid, una clínica de apenas 8 habitaciones, que tenía un tráfico de bebés superior al que ocurría o al que supuestamente ocurrió en clínicas, en hospitales públicos. El doctor Vela ahí está implicado en la falsificación de gran cantidad de documentos. Esa clínica se cerró de forma precipitada en 1982 porque salió a la luz el tráfico de bebés que estaba ocurriendo, que había un bebé congelado y, bueno, el tema se tapó de alguna manera, se tapó diciendo que había sido una cuestión de prostitución, una cuestión menor, ¿no? Que no era un tráfico de bebés a gran escala, que era lo que sí era realmente la clínica San Ramón. Pero lo mismo me contó, por ejemplo, un médico que trabajó en otro hospital público de Madrid, en la Fundación Jiménez Díaz, y que empezó a ejercer la medicina, y tanto él como otras enfermeras vieron lo que él denomina una serie de chanchullos por el cual los bebés recién nacidos salían por una puerta y eran entregados a una familia cuya madre no había dado a luz, y esa mujer salía por otra puerta con el bebé en brazos y quedaba registrada como la madre parturienta, la madre que había dado a luz, la madre biológica, mientras que la madre que había dado a luz se iba sin su bebé con el argumento de que el bebé había fallecido. Pero las personas que utilizan este argumento de que aquello fue mejor para los niños, yo creo que siguen impregnadas de un fanatismo político y religioso que no es legal bajo ningún concepto ni se mantiene, ¿no? O sea, ¿cómo se puede arrebatar el hijo a una madre diciendo que es lo mejor para ella? ¿Con qué derecho una persona sustrae a un menor, secuestra a un menor porque es lo mejor? Bueno, eso no se mantiene bajo ninguna de las maneras. No eran prostitutas, eran madres, eran mujeres que deseaban a esos hijos, y que para robarles a esos hijos se tejió toda una trama y toda una forma de actuar, y se comercializaba con los bebés. O sea, esta enfermera que nosotros entrevistamos, que trabajó en la clínica San Ramón, decía que los niños eran entregados como si fueran animalitos, o sea, eran vendidos, se comercializaba con ellos. Hay alguna asociación que se ha desmarcado un poco del sentir general de las víctimas, de la mayoría de las víctimas, ¿no? Entonces ha generado cierta polémica porque yo creo que de una forma a lo mejor inconsciente o desinformada, vamos a pensar que es eso, han dicho que el robo de bebés no es memoria histórica. Yo creo que es un flaco favor a la realidad de estos hechos tan graves, ¿no?, que se hace con determinadas afirmaciones. El robo de bebés, como decía antes, tiene una primera etapa que es una represión política clara, inspirada en teorías fascistas como la eugenesia y la reeducación en el nacionalcatolicismo de los niños, ¿no?, con una serie de leyes que va creando el gobierno fascista, tanto en 1940 como en 1941, legalizando ese robo de bebés. Y es ahí donde arranca lo que después fue un negocio, pero que también tenía una ideología detrás. O sea, no fue una simple trama, no fue un simple negocio. Era una forma de actuar que se amparaba en la impunidad. La impunidad con la que, ¿por qué no reconocerlo?, aún se sienten muchos de los imputados por estos delitos. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a Ignacio Villa Elizaga, con esa impunidad que apareció el día que fue a declarar ante los tribunales, y una madre, Paloma, se cruzó y le dijo: «Usted me robó a mi hija», y él hizo intento de agredirle físicamente. Pues bien, este tipo de personas que hoy en día
en pleno siglo XXI siguen considerándose con total impunidad, son los que han actuado pues así, pensando que ellos tienen la ley y la autoridad para hacer lo que quieran. Por tanto, no se puede decir que estos hechos tan graves, estos crímenes de lesa humanidad, no tengan nada que ver con nuestro pasado reciente, porque está ahí. O sea, está ahí, hay que ver el perfil de los actores que intervinieron, el perfil de los ginecólogos que están implicados, el perfil de todas estas personas que estuvieron actuando. El juzgado llamó a declarar a uno de los presuntos implicados, que es el doctor Ignacio Villa-Elizaga, un hombre vinculado presuntamente al Opus Dei y que se repite en muchas de las denuncias de bebés robados de los años 60 hasta prácticamente en los años 90, ¿no? Entonces a mí me llamó mucho la atención, aunque estaba por allí, pero no pude presenciarlo, pero luego en las cámaras, en la televisión, se ve clarísimamente cómo Paloma, que es una señora que busca a su bebé, ya una persona adulta, se cruza, Paloma es bajita, se cruza y se pone delante de ese médico y le dice: «Usted me robó a mi hija». Y cuando este hombre la mira con desprecio, intenta darle un tortazo. Entonces es una imagen que demuestra con qué impunidad se siguen sintiendo estas personas, en las que se ponía una serie de condiciones como la educación en la religión católica de esos bebés. Ni que decir tiene que además los bebés eran entregados, como decía el médico que también entrevistamos, a enchufados. O sea, los bebés, todo apunta que eran entregados también a gente que estaba vinculada a esa trama. Sabemos que hay médicos que participaron en esa entrega de bebés que también se quedaron con bebés para sí o para sus familiares. Monjas que pedían bebés para familiares suyos y que gracias a su aval religioso era más fácil conseguir niños o niñas. Era la forma de funcionar. Esto ha estado siendo así hasta los años 90. Bueno, en la actualidad las asociaciones de afectados por el robo de bebés son claras en sus reivindicaciones, ¿no? Creen que es fundamental que exista un banco de ADN que recoja el ADN de familiares de niños robados. Por varias causas, pero sobre todo porque las madres son ya muy mayores, muchas de ellas ya han fallecido y necesitan que se recojan esa información genética y que sea el propio Estado el que efectúe el cruce de datos. O sea, que no se deje al albur de una organización privada, de un laboratorio privado que además tiene intereses económicos detrás. O sea, que sea una recogida, un banco de ADN público y gratuito para que todas las víctimas puedan depositar allí su ADN y poder investigar la desaparición de sus seres queridos. Luego, otra reivindicación que piden las víctimas es que no se archiven las denuncias sobre el robo de bebés. Para ello es fundamental que se cree una fiscalía especial sobre los casos de niños robados. Esto permitiría hacer una lectura conjunta de todos los casos. Permitiría también investigar y argumentar mejor cómo se movían las tramas, las personas implicadas, y también sería fundamental que hubiera una legislación como la hay en Argentina, que castigue y que persiga a las personas que participaron en estos crímenes de lesa humanidad. Afortunadamente, como el Estado español ha tratado de no abrir estos casos, los ha archivado, pues ahora mismo la justicia argentina, gracias a la jurisdicción internacional, está investigando los delitos del franquismo, los crímenes del franquismo, entre ellos el robo de niños. Soy optimista porque veo a las asociaciones y sobre todo veo a las familias que están luchando mucho, que están muy implicadas,
que han conseguido muchísima información a pesar de todas las dificultades, y eso pues hace prever que en un futuro cercano pues se van a abrir los archivos y muchas familias van a encontrar a sus hijos e hijas. En ese sentido soy optimista. Soy pesimista en cuanto a la política que se está llevando de reparación de las víctimas en el Estado español. Realmente, tanto el gobierno actual como el gobierno anterior no han escuchado a las víctimas. Han hecho promesas que no se han cumplido y las familias están sufriendo. En ese sentido, pues eso genera bastante poca esperanza. Sin embargo, yo creo que los medios de comunicación hemos jugado un papel importante en la difusión de estos delitos, en difundir los testimonios de las madres, los casos tan terribles, ¿no?, de desapariciones, bebés muchos que han aparecido, adultos que han aparecido. Entonces yo creo que será la presión internacional la que obligue al Estado español a tomar cartas en el asunto. No sé, a mí se me parte el alma cuando hablo con una madre, ¿no? Pues sufren mucho, ¿no? Yo creo que aquí no hay ideologías, ¿no? Las personas que escuchan el testimonio de una madre, cómo le robaron el hijo, cómo lo está buscando, pues yo creo que conmociona a cualquiera, y eso debería agilizar el papel del Estado en la investigación de estos delitos. La gente está escandalizada primero de que estos hechos hayan llegado hasta los años 90, o sea que hasta prácticamente ayer hayan desaparecido niños y niñas recién nacidos de las clínicas públicas, que nos podía haber tocado a cualquiera, ¿no? Dicen que estamos hablando de la guerra civil y la posguerra. Estos hechos eran conocidos porque afortunadamente muchas de las mujeres que fueron víctimas de estos hechos han dejado un legado escrito, han dejado documentos. Estoy pensando en el caso de Tomasa Cuevas, ¿no? Tiene varios volúmenes que habla de las presas y ya relata cómo los niños eran arrebatados de los brazos de su madre en las prisiones, y cómo eran entregados a otras familias, ¿no? No hay nada más terrible que escuchar el testimonio de una madre que, pasados ya tantos años, sigue llorando, sigue sin dormir y que anhela y espera encontrar y abrazar a ese hijo y a esa hija. La desesperación de las familias es tal que yo me he encontrado con muchos casos en la que estas familias, estas madres, han contratado a detectives privados para investigar a determinadas personas que ellas consideran podrían estar implicadas en la desaparición de sus bebés, ¿no? En concreto, pues en el País Vasco hay una familia que contrató a un detective para investigar a un médico que tiene muchos hijos, y querían saber pues si todos los hijos de este médico son hijos naturales, si se parecen al padre, al que es su padre actualmente, cuándo nació ese hijo. En fin, quieren atar cabos. No olvidemos que hasta hace muy poco una familia, un matrimonio que no podía tener hijos estaba mal visto socialmente. O en otros casos había matrimonios que querían tener familia numerosa y a lo mejor pues ya no tenían la edad suficiente para tener esos hijos. Aparecen nombres destacados como José Botella y Usía. José Botella y Usía fundó en 1956 y regentó la maternidad situada en la calle O'Donnell de Madrid, y al mismo tiempo este señor tuvo otro cargo de responsabilidad, fue el responsable de la Universidad Complutense de Madrid, y aparece señalado por muchas familias que piensan que tuvo que ver en la desaparición de sus bebés. Bueno, pues José Botella y Usía es el tío de Ana Botella y bueno, tiene una ideología muy marcada ligada al franquismo. Pero no solamente José Botella y Usía, también el padre de Jaime Mayor Oreja fue ginecólogo, Mayor Elizalde. Aparece en alguna de las denuncias que se han interpuesto en el País Vasco
como presunto implicado en los casos de bebés robados que han aparecido en esta comunidad. Esto debería investigarse y sobre todo debería tomarse declaración a otro médico que también aparece de forma reiterada, que es Eduardo Vela Vela. Eduardo Vela Vela, junto con su mujer, regentaba la Clínica San Ramón, en la que también trabajaba otro médico que, como he dicho, aparece mucho y que está vinculado al Opus Dei, que es Ignacio Villalizaga. Pues todos estamos esperando que se llame a declarar a este médico que aún está vivo y que, por cierto, ha estado ejerciendo la ginecología en la Clínica Belén de Madrid hasta hace muy poco. Muchos de estos bebés fueron a parar al extranjero. Sabemos que hay bebés en Argentina, en Chile, en Alemania, en Francia. O sea que el rumor de que era fácil conseguir niños en los años 70, en los 60, en el Estado español, estaba ahí presente y desde fuera de nuestras fronteras venían muchas personas a buscar niños. En una de mis entrevistas con Maricruz Martínez hay una cosa que me llamó mucho la atención. Me contó que una de las madres le relataba cómo era el procedimiento para apartar o para que esas madres no cogieran cariño a los niños, ¿no? Entonces decía que algunas veces les tapaban a los bebés, les tapaban la carita, las monjas, les tapaban la cara mientras les daban de mamar a los niños, y era una forma de que esas madres no se encariñasen con los niños y después esos bebés eran apartados de esas madres, ¿no? Hay muchos casos de gemelos, o sea, partos en los que nacen dos criaturas y de buenas a primeras desaparece uno de los niños, uno de los dos niños fallece cuando tenían buena salud. Yo he recogido el testimonio de una de esas familias y la madre me decía, me dijeron que había esa madre tuvo a dos niñas, ¿no? Gemelas, y entonces relata, dice, me dijeron que mi niña, la que hoy vive conmigo, la que hoy está cerca de mí, estaba muy enfermita y que se iba a morir. Dice, de la noche a la mañana resulta que se muere la gemela que estaba sana. Y entonces el titular de este testimonio para mí fue claro, ¿no? Se quedaron con la gemela sana. Esto era algo muy habitual, ¿no? Que cuando una mujer tenía dos niños, dos niñas, desaparecía uno. En otros casos, cuando era una mujer que llamaban primeriza, que tenía un primer parto, y el bebé se moría, le decían, no te preocupes, eres muy joven y puedes tener más. Entonces, como si la excusa para robar a ese niño es que esa madre puede procrear más, o que ya al tener dos hijos le podemos quitar uno, ¿no? Parece que se desprende de los testimonios que yo he recogido y que han salido en otros medios de comunicación.